Bien, Shalom Alejem. Hoy es el día número 23 del Omer, cumpliendo el mandamiento del Eterno. Repito, debemos usar las 7 sefirot, las 7 virtudes que el Eterno nos pone, que es el Gesed, la Geburah, el Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Debemos despertarlas en nosotros en este caminar del Omer, debemos ejercitarlas, las vamos a mezclar como lo hemos estado acostumbrando ya por 3 semanas, para aplicar 2 virtudes en un día. Se aplica una semana completa cada virtud, vamos caminando sobre la semana de Netzach, lo eterno, lo permanente. Sabemos que hay recompensa, sea buena o sea mala. Haces bien o haces mal, tienes tu recompensa, eso es innegable. De hecho, aún en este momento, todo dolor, todo malestar es un premio, porque hiciste mal. Ese es tu regalo, aún en vida, aún estando así, aquí por el gobierno del Malkut. Si haces bien, Él sabe recompensarnos. El contar del Omer nos va ayudando a compensar esa balanza y quitar esos decretos. Y una manera es por medio de la obediencia. Así es, la obediencia nos ayuda. Vamos a la tabla que nos manda en esta semana cuarta de Netzach, que es lo eterno, sí, pero va a ser más Geburah. Geburah es el poder, el talento, esa virtud para lo que somos buenos. Eso es, hoy debemos nosotros emplear ese don. Es donde mejor aplicar ese don, es en el gobierno de Dios. Yeshua nos dio una misión, esa misión es predicar con poder. Vamos a aprender algo nuevo, predicar con poder. Con Geburah, con poder de Dios. Vamos a la cita de apoyo con Lucas capítulo 9 y nos habla de la misión de los 12. Dice de la siguiente manera por título, misión de los 12. Dice, reuniéndose los 12 les dio poder, les dio Geburah y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino del Eterno, a sanar a los enfermos. Sí, dice, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno, la austeridad, ¿cierto? En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, es testimonio contra ellos. Cuando tú sacudes los pies es un testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio, las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No solo es el poder, no solo es la Geburah, también les dio autoridad, porque puedes tener poder pero no autoridad. Esta exhortación es para todo aquel que ya fue bautizado, es decir, ya fue lavado por medio del sacrificio de Yeshua. Por el momento, en el momento que ellos te imponen las manos, tienes el poder, la autoridad para sanar toda enfermedad. Así de poderoso es el poder de Dios. Si podemos ver, nos está enviando a sanar enfermedades. Es una manera de predicar por medio del poder, por medio de la Geburah, pero nos da la orden de sanarlos, pero advertir, repito, advertir el por qué están enfermos. Así es. Esa es la predicación, esa es la verdadera predicación, ese es el verdadero evangelio. No es juzgar, sino al contrario, es juzgar con juicio correcto por medio de la Torah. Y es venir a quitarles el decreto de sobre esa persona por medio del perdón, por medio de Yeshua, por medio de ese evangelio, esa buena noticia. Por eso nos dijo, les voy a dar poder y autoridad el momento que tú sanas al enfermo. ¿Sí? Porque tú le dices, ¿por qué está enfermo? Porque toda enfermedad es juicio sobre el enfermo. Y al orar, al hablar, al momento de usar tu Geburah, ese poder, y el momento en que el enfermo reconoce y pide perdón al Eterno, al saber su transgresión, porque recordemos que pecado es transgresión a la Torah, a la ley. Y eso nos hace esclavos del pecado. Por medio de esa enfermedad estamos esclavizados. Y al ser perdonados nos da la libertad. Isaías 53 nos enseña precisamente esto que el maestro nos dice. Esa orden que el maestro nos da. Dice Isaías 53 versículo 4,
5 y 6 nos dice de la siguiente manera: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, ¿sí? Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, esto viene de parte de Dios, y afligido a su Hijo. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él nuestra rebeldía, nuestra iniquidad, nuestra violación ante la ley de todos nosotros. Ahí está el Evangelio. Transgresión significa violación a la ley divina, ¿sí? A sus mandamientos. Iniquidad significa aborrecimiento a sus mandamientos, a su ley. Por eso les decía que todo dolor significa una transgresión. Y ese es el Evangelio, porque todos nos descarriamos. Cada quien tomó su camino, y el verdadero camino es la Torah. Por eso dijo Yeshua que Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de su sacrificio, Él nos hace regresar al camino verdadero de la Torah, ¿sí? Y dejar, como nos quita las infracciones, debemos dejar de infraccionar la ley divina y regresar a la verdad, que es la protección de sus mandamientos. Esto es lo que debemos de enseñar. Que somos transgresores, y así ser sanados cuando regresamos al camino verdadero por medio del perdón de Yeshua, porque Él nos salva. El significado de salvación es bien importante para entender de qué te está salvando. Ese es el Evangelio que muchos confunden con somos siempre salvos. Que hagan lo que hagan, ellos ya no son condenados. Vamos a la palabra profetizada por Isaías, a la raíz de la palabra salvación. Isaías 52:7 dice así. Ahí viene para que se den cuenta la profecía por medio del hebreo. Dice así: qué hermoso, son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, buenas nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de alegría, de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión: tu Dios reina. Somos salvos. Y todos dicen: listo, ya soy salvo. No, no es así. Eso es un problema de traducción o de entendimiento, más bien. Una mala interpretación. Salvación significa volvernos a reincorporar al pueblo. Cuando dice que anuncia la paz, refiere al ser perdonados de nuestras transgresiones a la ley. Él nos hace una paz para con Dios por medio de ese sacrificio. Cuando nos dice que anuncia la salvación, la palabra salvación es por medio del significado de las palabras. De esta palabra vas a entender por qué Jesús. En español se dice Jesús y significa Salvador. El nombre correcto en el hebreo es Yeshua. El nombre verdadero, porque ese es su objetivo. Tu nombre, el nombre que te hayan puesto, es el objetivo de tu vida. Así que tristemente, si se equivocan los padres, nos pasan a afectar. Por eso la importancia del nombre que les pones. Así, en la escritura siempre los nombres son algo muy importante, porque marcan tu vida. La palabra salvación del hebreo, fíjense bien, 34:44, Yeshua. Yeshua significa salud, salvación, liberación, una ayuda. Es decir, sanidad, salud. Él nos trae salud. Por eso es importante la raíz de la palabra para una comprensión. Cuando te dice: te estoy salvando de la muerte, te estoy sanando porque estamos presos. Entonces, Él dijo y nos anuncia sanidad. Literalmente ahí nos está hablando de sanidad. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la sanidad, la salud. Por medio del perdón de las transgresiones, por eso Yeshua nos manda a sanar enfermos. Con toda la autoridad que es la sanidad, Él es Yeshua. Él es la sanidad. En Él hay la apertura de cárcel. La cárcel es enfermedad. El ser infractor de la ley, más adelante el capítulo 53 de Isaías al capítulo 61, Yeshua lo cumplió. Dice así Isaías 61, buenas nuevas de salvación. Y fíjense cómo cuadran las cosas.
El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, el Señor, para traer buenas nuevas, buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y librar a los prisioneros. Por eso son la palabra buenas nuevas. La palabra evangelio significa buena nueva. A esos afligidos, a esos enfermos, pues la salvación es la sanidad. Llegó la sanidad por medio del perdón de las transgresiones, dando esa libertad a los cautivos, liberar a los prisioneros de su enfermedad. Ese es el evangelio. Por eso les decía, vete y no peques más después de ser sanados. Vete y no infrinjas más la ley. Corrige tu camino, endereza tu senda, endereza tu vida. Ese es el evangelio. Esta semana, caminando en la eternidad a lo eterno, cumplamos la comisión, cumplamos la misión. Llevar el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, usando la Geburá, ese poder, usando esa autoridad para sanar enfermos, para dar libertad por medio de esa noticia. ¿Sí? Usemos este día ese poder. Espero y comprendamos que vamos a ser juzgados por obras, por medio de la obediencia a su ley. Y por eso hay dos juicios en la Escritura. El juicio que menciona Yeshua de las naciones y el juicio del trono blanco. El juicio de las naciones es donde nos dice, por cuanto tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital, estuve enfermo y me visitaste. Si conoces ese pasaje, si te das cuenta, nos dice por cuanto hiciste en una obra. No dice por cuanto hiciste una oración de aceptación o por cuanto creíste en mí, ¿sí? Entra al gozo de tu Señor. No dice eso. Dice, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún de los más pequeños, a mí lo hiciste. Somos juzgados por las obras hacia el prójimo. Así que te han engañado si te dicen que solo lo aceptes sin corregir tu vida, sin guardar la Torá. Allí, en ese juicio, son juzgados los creyentes en el de las naciones. Y los incrédulos son pasados al juicio del trono blanco. Y también son juzgados por sus obras. Todo es por obras. Salgan de ese engaño y obedezcamos los mandamientos como esta práctica del Omer, ¿sí? Y contemos los días hasta llegar al día 50. Celebremos la fiesta de las semanas. Bien, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav, betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica por medio de tus preceptos y nos ordenaste el conteo del Omer. 3 semanas cumplidas, segundo día del Omer, es decir, día 23 del Omer. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.